Le doy la bienvenida a Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches. Siempre un privilegio el estar en el financiero Bloomberg. Gracias. Gracias. Se han acumulado tantas cosas esta semana que es difícil saber por dónde empezar. Complicada. Pero sí me gustaría iniciar. Aquí estuvo Ceci Flores hace un par de noches. Sí. Estuvo platicando aquí con nosotros. Nos dijo con toda claridad cómo llegó hasta ahí, qué características vio, por qué le parece que es un crematorio clandestino, la cantidad de ceniza encontrada, las características de los restos. Retomó ella algunas, dijo, como ya sé que me desaparecen cosas, tomé unas muestras que entregaré a autoridades internacionales para su investigación y estudio. Y de repente todo el aparato del Estado contra una madre buscadora, Emilio. ¿Cómo nos podemos explicar esto? Es realmente inaceptable, pero permíteme hacer una postilla rápida, pronta, para mandar un abrazo solidario a María Amparo Casals. Lo que hoy cometió el gobierno mexicano es de una profunda irresponsabilidad, es un delito, es un abuso de poder, pero es un acto miserable. O sea, lanzarse con una mujer cuya seriedad y trabajo la tienen como un referente me parece inaceptable y no puedo dejar de decirlo. El tema de Ceci Flores pone de manifiesto... Déjame apuntar, porque yo esperaba hablar de lo de María Amparo Casals durante la charla. Sí, cómo no. Porque me parece una vileza. No, es una vileza. Es una venganza abierta hacia alguien que no solo en este sexenio, en otros, ha encabezado una organización que se dedica a investigar casos de corrupción en el gobierno, sea del color que sea, y los ha denunciado. Es un acto de vileza, es una venganza de un gobierno que no puede tolerar la crítica, Emilio. Es decir, ya empezamos por ahí, démosle por ahí, porque sí me parece una vileza lo que le hacen a María Amparo Casals, cuya seriedad profesional no tiene lugar a dudas. Es un ejemplo del trabajo sistemático y profesional que se puede hacer desde la sociedad civil para la rendición de cuentas. Pero este gobierno, si a algo le tiene miedo, es a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y María Amparo, junto con Mexicanos contra la Corrupción y muchos otros, han puesto un ejemplo de la necesidad del escrutinio, porque este gobierno, por ejemplo, 8 de cada 10 compras son de manera discrecional, adjudicaciones directas a sus cuates o invitaciones restringidas que son una simulación. Hablabas tú de los sobrecostos de las obras de los elefantes blancos que no refinan, que no vuelan, que no pitan, que se descarrilan, por poner solo algunos ejemplos. Y por eso es tan agravante, porque es una mujer cuya seriedad, como bien subrayas, tiene una trayectoria de varios sexenios. Y yo quiero insistir, es el reflejo de un acoso sistemático a la sociedad civil. Y por eso es tan importante que no permitamos que ese modelo autoritario se consolide después del 2 de junio. María Amparo requiere no solo la solidaridad profesional, sino poner el ejemplo. No quieren voces que les exijan y que les hagan saber lo que es público, los recursos públicos, las decisiones públicas, el espacio público, Guillermo. Sí, sin lugar a dudas. Además, se violan las leyes en materia de protección de datos personales, se da a conocer un reporte donde se exhiben identificaciones y documentos que no son públicos. Es una mezquina venganza. Tienen un carácter privado hasta en tanto una autoridad no ordene su publicación. Ha sido a la mañana un espacio sistemático para la violación de la ley, al amparo del poder, en las peores expresiones autoritarias. Lo hago porque se me pega la gana, y como es una mujer que es valiente y es una mujer que exige cuentas, pues la exhibo. En términos incluso hasta de las propias decisiones de la autoridad, no es que Amparo haya decidido nada, fueron decisiones de la propia autoridad. Por eso me parece tan vil, por eso me parece, de veras, lo digo con respeto, pero me parece una conducta miserable atacar así a una mujer tan profesional como Amparo. Le arrebataron la pensión que cobraba desde febrero, según entendí, y pasó de víctima a delincuente por obra y gracia de López Obrador. Es una vez más la expresión del mundo sin ley, sin frenos, sin contrapesos. Es la expresión del abuso máximo a quien este personaje que hoy está en el Palacio Nacional, que es nuestro presidente, pero se comporta no como presidente, no como jefe de Estado, sino como jefe de gavilla. Es una pena, pero es así.
Es así. Una pandilla es la que ataca a una madre buscadora y empieza por el fiscal que está ahí encargado del despacho porque no han podido lograr su designación formal y su excuñado, Martí Batres, jefe de gobierno sustituto de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, sale hoy a enmendarle la plana con una valentía que no tiene para enfrentar otros casos o una valentía aparente. Y luego López Obrador rubrica, firma esta serie de afirmaciones que tratan de descalificar el trabajo de una mujer valiente que lo único que ha hecho es buscar a sus seres queridos desaparecidos y contribuir con otras familias en la misma situación, a ayudarles con su experiencia a lo mismo, a buscar a sus seres desaparecidos cuando el gobierno tendría que estar haciendo esta tarea. Permíteme ir de lo general a lo particular. Este gobierno es ya el gobierno con más personas desaparecidas de la historia. Por más que López Obrador lo quiera evitar, ocultar, o quiera hacer un ilegal y falso censo para desaparecer a los desaparecidos, no hay otra manera de subrayar que pasa a la historia como el gobierno con más homicidios violentos de la historia, ya más de 180,000, va a ser los 185,000, y con más personas desaparecidas de la historia. Quisieron, y por eso es tan importante la discusión sobre la Ciudad de México, hacer un nuevo censo, que es una metodología que Martí Batres llevó en una reunión en Palacio Nacional solo con los gobernadores de Morena. Y el método consistía en rasurar los datos nacionales. Esa metodología de desaparecer a los desaparecidos la sacaron de la Ciudad de México. Lo que tenemos que decir que a pesar con la rasura, los datos oficiales que dan entre personas desaparecidas y no localizadas son más de 116,000, Guillermo. Estamos hablando prácticamente de un estadio azteca. Y el fenómeno de la Ciudad de México ocupa cuarto lugar a nivel nacional. Es una tragedia negada, es una tragedia que en lugar de que el gobierno, en su momento López Obrador y Claudia Sheinbaum, ahora Martí Batres, encabezaran la indignación, lo que hicieron fue encabezar la negación, con lo cual el problema se hizo mayor. El caso de Ceci Flores pone especial relevancia porque la Fiscalía responde con una inusitada eficacia y rapidez que en realidad hace una enorme sospecha. Vamos, los resultados de la Fiscalía son casi tan rápidos como el título de licenciado en Derecho del encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, que por supuesto usurpa ese lugar de manera ilegal. Todo mundo está en la discusión de ese señor no tiene ni el título en Derecho y se crearon una cosa de un tal centro cúspide, en las redes le llaman Lord Cúspide por eso. Pero lo sorprendente es que Ceci junto con otros colectivos han venido trabajando el tema. Mira, yo quiero subrayar al menos a 6 colectivos de la Ciudad de México. Una luz en el camino, hasta encontrarle Ciudad de México, Asociación Mexicana de Niños Robados, Buscándole nos encontramos, todos somos iguales, Ciudad de México, tesoros perdidos que tiene relación con otras organizaciones a nivel nacional. Es decir, ha habido un trabajo muy importante. Y Ceci lo que hace es poner de relieve no solo esta problemática, sino que recibe la respuesta del Estado en nado sincronizado. El jefe de gobierno, el fiscal, las redes de Morena y ahora hasta el presidente de la República diciendo que lucran con el dolor cuando en realidad ni le responden ni les atienden. Cecilia tiene 2 hijos desaparecidos y están haciendo lo que el gobierno le corresponde. Y fíjate, en lugar de agradecerle, oiga señora, gracias porque encontró esto, o gracias a los colectivos como los que ya mencioné, porque están haciendo nuestro trabajo, se le lanzan a atacarla y descalificarla. Me parece del cinismo atroz. En lugar de haber en su momento, como fue Cecilia a Palacio Nacional, a darle una pala, y le dijo, presidente, es la pala de mando, ayude a buscar, ayude a buscar, encabece la búsqueda. Y lo único que han hecho es negarlo, Guillermo. Es atroz que tengamos a madres que, fíjate, yo creo que es un gran acto de amor. Estas personas, me refiero a las madres buscadoras, a los familiares, no quieren que otras personas sigan sufriendo. Y el dolor lo transforman en amor. Para mí es un testimonio asombroso de una dignidad y de una fuerza. Yo no sé qué haríamos cualquiera de nosotros en una situación, Dios guarde y no pase. Pero estas personas que cargan un dolor profundo salen
para evitar que otras personas sigan sufriendo. Y en lugar de agradecerles, Guillermo, las persiguen. Les echan la planadora encima. No mencionaste a Claudia Sheinbaum, que desde donde estaba, por supuesto, se lanzó en contra de Ceci Flores y de la tarea que viene haciendo, que es tremendamente importante. Mira, es que el problema es justo que en la administración de Claudia Sheinbaum el problema se negó. Mira, hay un gesto que la describe por completo. En la famosa discusión de la glorieta del Sauce, de la glorieta de La Palma, que quitaron y que luego pusieron una huehueta que se les secó, los colectivos de familiares de personas desaparecidas quisieron hacer ahí la glorieta de las personas desaparecidas, un memorial. Bueno, no se peleó con ellas, como lo hizo también con las feministas, les blindó la glorieta a Guillermo. ¿Qué hicieron las familiares, las colectivas, los colectivos, las madres? Fueron a poner los carteles de sus personas amadas desaparecidas, y aunque Sheinbaum no quiso, hoy es un referente ético, que es la glorieta de las personas desaparecidas, pero se peleó con ellas, literalmente pisoteó su dolor. El ejemplo de Cecilia, como todos los colectivos, una luz del camino, hasta encontrarlas, la Asociación Mexicana, buscándole nos encontramos, somos iguales todas, y Tesoros Perdidos, es un testimonio que quieren acabar con la impunidad. Quieren acabar con el dolor y hacen el trabajo que le corresponde a la autoridad. Y lejos de que la autoridad encabece la indignación, encabeza la negación, con lo cual el problema se hace mayor. Es de una... Mira, ya no, me cuesta trabajo encontrar palabras, ya no es de negligencia criminal, sino de una indolencia criminal. Indolencia criminal. Es una cosa terrible. Ceci Flores ha hecho un trabajo realmente admirable, esa es la palabra. Su testimonio lo aporta con una gran franqueza. A mí, sin tener por qué, me mostró en su celular el mensaje anónimo, la compra de sus boletos de avión, su cuenta bancaria desde donde compró el boleto de avión, porque la acusan de responder a intereses políticos cuando viene a hacer esta tarea que tendrían que estar haciendo las autoridades. Me parece un tema de una vileza, igual que en el caso de María Amparo Casar, de una vileza increíble. Cecilia tiene más de 9 años buscando, ella tiene 2 hijos desaparecidos, escribió un libro, yo le recomiendo mucho al auditorio del Financiero que lo lea, se llama Una madre buscadora, crónica de un dolor. Yo le decía cuando presentamos su libro que me parece crónica de un amor, y cuenta ella cómo se enfrenta a los que desaparecieron a sus hijos, sin seguridad, sin policía. Ella fue a la casa de los que secuestraron a sus hijos, y ahí narra cómo no solo va a donde le avisan, sino ella dice, mire, yo voy a ir a donde me inviten. ¿Por qué fui con Xóchitl Gálvez? Lo dice en su libro. Porque ella me invitó. Claudia Sheinbaum nunca me ha invitado. El presidente nunca me ha invitado. Todo lo que yo pueda hacer para visibilizar la causa de los desaparecidos, como hacen muchos otros colectivos, es vital para entender la tragedia mayor que vive este país, además de los homicidios, Guillermo. Déjame preguntarte sobre algo que no quiero que se nos vaya el tiempo sin abordar, el caso del obispo. ¿Cómo no? El obispo Rangel. El obispo Rangel, híjole, no sé qué pensar, man. Mira, hay que señalar 2 puntos como de partida de la discusión. La primera, el obispo emérito Rangel es una persona que ha estado generando una serie de conversaciones para intentar disminuir los fenómenos de violencia en la zona Morelos-Guerrero. Pero también ha sido una persona muy crítica a las acciones del gobierno. Y yo no descarto que una parte de la narrativa en su contra tenga que ver con la reprobación, el rechazo a su lectura crítica a lo que pasa en México en materia de violencia, en materia de inseguridad, y que la Iglesia Católica, no solo promoviendo este proceso de paz, que me parece un proceso admirable, después de que asesinan a los jesuitas en Chihuahua, la Conferencia de Obispos, la Conferencia de Religiosos y la Compañía de Jesús han detonado un proceso de diálogo nacional por la paz. Estos esfuerzos en realidad vienen a sumar, pero en lugar de, otra vez, de que el gobierno acompañe, toma con reserva, con rechazo y minimiza. Resulta que hay una situación profundamente crítica y la Iglesia Católica da a conocer un probable secuestro, y ahora empieza una campaña otra vez con el secretario de Seguridad de Morelos para intentar desprestigiar, desacreditar, que es esta esencialmente la vía para tratar de socavar la autoridad moral de una autoridad como un obispo.
Habrá que esperar las investigaciones, pero otra vez, ¿por qué lanzarse de esa manera a intentar minar la credibilidad de un hombre que lo que está haciendo es intentar contener la violencia? Vamos, en Guerrero hemos visto los videos de cómo golpean a los choferes, cómo extorsionan, el derecho de piso, el abuso, el robo, vamos, hasta decirle en dónde tiene que comprar el pollo, los refrescos, la cerveza, las bolsas de plástico. Y la Iglesia Católica, junto con otras iglesias, están tratando de contener. Y la respuesta es empezar una serie de calumnias y difamaciones que dice la Conferencia del Episcopado. Oigan, espérense. Que se investigue. Que se investigue. Otorguémosle el beneficio de la duda. Por supuesto. Mira, yo honestamente... Él no ha rendido declaración, no ha podido. No ha podido. Y la verdad de las cosas es que es una muy vieja práctica desacreditar a los personajes para intentar desacreditar el mensaje. Desacredito al mensajero, luego entonces desacredito el mensaje. Y él ha sido una de las voces críticas en contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Guerrero con la gobernadora Salgado y del propio presidente, porque la verdad es que esta cosa de abrazos y no balazos terminó siendo en abrazos a los delincuentes. Y él vive por el contacto directo con la feligresía, las condiciones de terror y violencia que se viven en Guerreros, en la zona limítrofe con Morelos. No es que venga salido de la luna, no es que caiga de Marte, no. Hay un contacto directo con la gente. Desacreditar o intentar desacreditar de esa manera y las informaciones que filtran en redes sociales me parece también de una bajeza. Hay cosas raras, según se puede apreciar, no hay que prejuzgar. Absolutamente. Y todo el mundo tiene derecho a una investigación y a un proceso. Mira, no puedo dejar de decirte, a mí me parece muy raro que un hombre con una voz crítica, un hombre que se juega la vida en las condiciones de ir a negociar con los narcos y que está en zonas de riesgo, lo cual te demuestra su carácter y su temple, y que ha sido crítico con el gobierno, ahora inmiscuido en una serie de críticas y descalificaciones personales. Honestamente, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no sean historias construidas en su contra para intentar desacreditarle. Sí, un 4. Yo honestamente no puedo dejar de pensar que tratan de desacreditar a una de las voces más críticas de la política fallida de seguridad de México. Antes de despedirnos, dime cómo viene lo del 19 de mayo. Fíjate que estamos muy contentos porque vamos a organizar lo que se llama la marcha hacia las urnas. Salimos para defender el INE, esto que luego se llamó la Marea Rosa, el 13 de noviembre del 22. Y cambió la historia, no es exagerado decirlo, detuvimos la reforma constitucional y luego volvimos a salir el 26 de febrero del 23 y desbordamos los Zócalos. En defensa de la Corte. En defensa de la Corte. Y detuvimos el Plan B. Si no, ahorita no habría INE. O tal vez una señora que plagió su tesis sería presidenta de la Corte. O una Corte mucho más debilitada y acosada. Y luego volvimos a salir hace poco, el 18 de febrero del 24, en una expresión que no ha tenido partido político alguno. Llenamos más de 122 plazas de México y el extranjero. Ningún partido político, ninguna organización política o social ha hecho un fenómeno así. Es la sociedad civil. Es la sociedad civil, los mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres libres que dijimos, ya basta, vamos a defender nuestra democracia y nuestros derechos. Vamos a volver a salir para defender a la República. El día del debate, el día del debate. 29 de mayo, domingo. Y vamos a salir, sí, con una cantidad de gente, de potencia, y queremos que esté Xóchitl y Santiago Tabuada, porque el mensaje es, vamos a defender a la República, inicia la marcha a las urnas. Eso es lo que queremos lograr. El 19 de mayo, todos al Zócalo capitalino o en su lugar, en su ciudad de preferencia, porque lo que toca sí es entender que el 2 de junio no es una elección cualquiera, es un dilema entre autoritarismo y democracia, libertades y derechos. Y lo que creemos que va a pasar el 19 es que todas las personas que queremos defender la democracia, ahí nos vamos a dar cita. Interesante el fenómeno que va a ocurrir ese día. Por supuesto.